Bienvenidos a este nuevo video. En este video veremos el problema número 5, el cual consiste en el cambio de giro de un motor trifásico. Vamos a ver cómo puede girar el motor en sentido horario o antihorario, es decir, a izquierda o a derecha. Nosotros podemos observar cómo gira un motor dependiendo de la secuencia de fases, es decir, si nosotros tenemos línea 1, línea 2 y línea 3, muy probablemente el motor gire en sentido antihorario, es decir, a la izquierda. El sentido de giro me indica hacia dónde va la corriente eléctrica. Si ustedes tienen otro arreglo o secuencia de fases, es decir, que su sentido de corriente vaya hacia la derecha y de igual manera línea 1, línea 2 o línea 3, eso va a depender de su instalación eléctrica y cómo se esté identificando cada una de las fases. Por otro lado, si nosotros cambiamos por lo menos dos de estas fases, nuestro motor girará en sentido antihorario o horario, perdón. Bien, entonces para hacer girar hacia la derecha o hacia la izquierda un motor, nosotros vamos a hacer lo siguiente. El problema consiste en el operador pulsa el botón de inicio número 1 y se habilita la bobina de giro a la derecha y el motor trabaja en sentido horario. Al pulsar el botón de paro, el motor se detiene. Si se pulsa el botón de arranque número 2, se activa la bobina de giro a la izquierda y el motor trabaja en sentido antihorario. Se vuelve a pulsar el botón de paro y se detiene el motor. Algunas notas o algunas postcondiciones es colocar un bloqueo eléctrico, es decir, qué pasa si nosotros oprimimos al mismo tiempo el botón de derecha e izquierda. Puede que exista un cortocircuito. Para evitar esto hay dos maneras de hacerlo: existe a través de un bloqueo eléctrico o un bloqueo mecánico conocido como interlock. Pues bien, vamos a realizar este diagrama eléctrico, y para realizar este diagrama eléctrico vamos nosotros a abrir Automation. Vamos a abrir Automation. Pues bien, una vez que abrió Automation Studio, lo primero que hacemos es cambiar un poco la visualización para tener un poco más de espacio de trabajo. Vamos a agarrar el ANSI B. Vamos a clic en la palomita y cerramos. Pues eso me cambia el tamaño de mi hoja para tener un espacio mayor de trabajo. Y pues bien, vamos a comenzar con el control del diagrama de potencia. Diagrama de potencia. Yo necesito mis fuentes de alimentación. En este caso necesito línea 1, línea 2, línea 3. Y como va a ser el control de un motor, necesito unos componentes eléctricos, en este caso un motor trifásico. Lo voy a denominar M1 como motor 1. Y necesito mis protecciones térmicas FR1, FR1, FR1. Adicionalmente necesito mis fusibles para protegernos si hay una sobrecarga en la parte de generación de la energía, y mis fusibles térmicos que me sirven para proteger a mi instalación eléctrica, a mi demás maquinaria, por si hay un problema eléctrico con el motor. Muy bien. Ahora me hace falta solamente mis contactos de mi contacto principal. Contactos normalmente abiertos. Y ahora sí conectamos todas las líneas. Voy a acercar un poco.
fusible con línea 1, línea 1. Aquí tenemos ya. Este sería nuestro diagrama de potencia. Y ahora vamos a construir nuestro diagrama eléctrico de control. Para nuestro diagrama eléctrico de control requerimos alimentarlo. En ese sentido vamos a alimentarlo con línea 1 y neutro. Aquí está el neutro. Recordemos que lo primero que ponemos nosotros es nuestro paro de emergencia. Nuestro paro de emergencia con un pulsador normalmente cerrado. Se va a llamar SB1. Normalmente cerrado, perdón. Aquí está. SB1. Normalmente cerrado. Posteriormente necesitamos un interruptor que simule el efecto del fusible o del interruptor termomagnético FR1. Interruptor normalmente cerrado, un interruptor aquí que es FR. Bueno, ahorita lo ligamos. Venimos aquí. Adicionalmente necesitamos nuestro botón de arranque. Este es un contacto normalmente abierto, que va a ser SB2, y un pulsador normalmente cerrado para nuestro paro, que es SB3. Recordemos que esto va a abrir a la bobina del motor 1, que es KM1, el motor 1. Y un dispositivo de señalización HL1. Aquí está un dispositivo de señalización HL2 para la falla eléctrica. Recordemos que este nos va a indicar la falla eléctrica en el motor, es decir, si el interruptor termomagnético FR1, perdón, FR, vamos a ver qué pasa aquí. Ok, necesitamos un contactor auxiliar normalmente abierto, es este. Aquí está. Y ahora sí es FR1 y vamos a ligar con el de abajo. Le damos asociar y lo cerramos. Están asociados. Vamos a simular para ver qué es lo que pasa. Vamos a detenerlo un poco y vamos a asociar también a este con KM1. KM1, asociamos, KM1, lo asociamos y KM1, lo asociamos. Podemos darnos cuenta que se asoció por el link como azul que se aparece de esta manera, recordando que también necesitamos un contacto normalmente abierto que nos va a servir como enclavamiento de KM1 y lo enlazamos. Okay. Entonces este es un circuito para el paro y arranque. Vamos a ver
Oprimimos y el motor gira a la derecha. Y oprimimos el botón de paro y el motor se detiene. Si el motor está trabajando y sufre una falla eléctrica, aquí podemos ver cómo se enciende la falla eléctrica. Bien, ahora vamos a hacer que este gire tanto para la derecha como para la izquierda, y en ese sentido necesitamos un contacto adicional, es decir, un contactor adicional para moverlas o intercambiar estas dos fases, dos de las tres fases, para que el motor gire hacia el otro sentido. Ok, vamos a intercambiar estas dos fases y necesitamos un contactor. Recordemos que un contactor tiene tres contactos normalmente abiertos y los vamos a conectar de la siguiente manera: este con línea 1, este con línea 2 y este con línea 3. Ok, bien, este con línea 3. Ahora, como ustedes vieron, este está unido a línea 1, línea 2 y línea 3. Donde vamos a intercambiar las líneas va a ser en la parte de arriba. Este con línea 1. Y ahora en línea 2 o el espacio número 2, el contactor número 2 se va a línea 3. Y el contactor número 3 se va a línea 2. Aquí es donde estamos cambiando las fases para que nuestro motor cambie de giro. Y para que eso suceda, nosotros también requerimos un relevador del contactor número 2 que acabamos de agregar, que es K2M, que es el contactor número 2 del motor 1. Aquí está acá en el contactor 2 del motor 1. Y necesitamos también un botón o un interruptor que me habilite, que se va a hacer el SV4, que me habilite el giro hacia la izquierda. Adicionalmente necesitamos un dispositivo de señalización que nos indique que va hacia el otro lado, que es el HL3. Recordemos que para todo contactor necesitamos un enclavamiento, y ese enclavamiento va con el contacto adicional de K2M1 para que no tengamos que oprimir el pulsador durante mucho tiempo, es decir, solo lo oprimimos una vez. Vamos a ver qué pasa con este diagrama. Vamos a acercarlo un poco para poderlo ver más de cerca. Vamos a iniciarlo. Si yo oprimo el botón de arranque a la derecha, gira a la derecha, lo detengo, y si oprimo el botón pulsador a la izquierda, el motor debería de girar hacia sentido antihorario. Aunque me faltó ligar esta parte a K2M1, lo enlazamos y enlazamos. Ok, ahora sí vamos a iniciar. Vamos a pulsar hacia la derecha, gira hacia la derecha, lo paramos y lo volvemos a pulsar y gira hacia la izquierda. Es decir, ahora sí funciona bien mi cambio de giro. Pero ¿qué pasaría si en la realidad yo oprimo los dos? Yo oprimo
aquí ya hubo una falla eléctrica porque ya están los dos, ya hubo un cortocircuito. Ok, para que no exista eso, miren lo que pasa, la simulación se muere. Bien, entonces vamos a poner un bloqueo eléctrico como me lo indica la diapositiva. Dice: si el operador pulsa el botón de inicio, se abobina el giro en sentido horario. Pulsamos el botón de paro, se detiene, eso ya lo hace. Si se pulsa el botón de arranque número 2, es decir, giro a la izquierda, se activa el motor y gira en sentido antihorario. Y se vuelve a pulsar el botón, se detiene. Colocar un bloqueo eléctrico. Para colocar un bloqueo eléctrico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros debemos de restringir que este funcione solo y únicamente cuando nosotros queramos, así también con el botón de inicio a la derecha. Ok, y para eso vamos a incluir un contacto normalmente cerrado. Subimos. Ok, ahora tomamos todo esto, subimos, tomamos nuevamente y lo subimos. Ok, vamos a abrir este contacto y vamos a incluir vamos a esperar un momento. Chile 3, acá 2, KM2, acá 1, KM1, Chile 1, Chile 3, aquí. El contacto normalmente cerrado, de igual manera aquí, solamente que este acomodarlos un poco. Este va a ser KM1, es decir, si está funcionando KM1 no va a dejar funcionar a esto, porque este va a cambiar de contacto normalmente cerrado a abierto, y posteriormente si K2M1 está funcionando no va a dejar trabajar al motor 1. Bien, a eso se le conoce como bloqueo eléctrico. Vamos a ver cómo funciona. Nosotros vemos que la energía llega hasta el botón de inicio hacia la derecha, y así también nosotros vemos que llega hasta la energía hasta el botón de inicio a la izquierda. Bien, si yo oprimo el botón de la derecha, quiero que se fijen en este contacto. ¿Qué va a pasar con este contacto cuando yo dé inicio al sistema? Se abre, y a esto se le conoce como bloqueo eléctrico. Como este se abrió, no permite el paso de la energía eléctrica y ya no se encienden los dos. Pasa por el botón de paro, enciendo esto, y como se fijan, se abre este automáticamente, me permite el giro a la izquierda, y con este botón no lo puedo iniciar. Pues bien, hasta aquí el sistema de giro de un motor trifásico, giro a la derecha, giro a la izquierda, pasando por un botón de paro, y nos vemos en el siguiente video.